Buenos días, mi nombre es Janina Rocha y en este video les voy a hablar un poco de lo que es el presupuesto, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos en cuenta que el presupuesto va a ser todo un sistema. Acordémonos que la palabra presupuesto ya lo habíamos visto, es algo anterior. La palabra pre ya habíamos hablado de que era algo anterior que nosotros formulábamos. Vamos a formular todo esto, ya que nosotros tenemos que tener en cuenta que debemos saber si me es rentable o no los productos que yo voy a vender, o para poder analizar cuánto tengo que vender en mercadería, si realmente me va a ayudar a tener buena rentabilidad. Tenemos que tener en cuenta que muchos pequeños emprendedores empezamos solamente con un poco de capital. Y bueno, esto nos va a servir, ¿sí? Este sistema nos va a servir para que nosotros podamos agarrar y decir, bueno, está bien, yo tengo que vender tanta cantidad, tengo que juntar tanta cantidad de dinero, tengo que pagar las cuentas. Entonces, todo este sistema me va a dar un pequeño panorama, ¿sí? A largo plazo o a corto plazo, sobre si yo puedo o no vender estos productos, ¿sí? O si tengo que colocar otro más y así sucesivamente, ¿sí? Yo acá tenemos que tener en cuenta que tenemos un presupuesto de venta en el cual nosotros vamos a definir qué es lo que queremos analizar, pero ya lo vamos a ir desglosando uno por uno, ¿sí? Bueno, empecemos. Tenemos el presupuesto de venta, después el de cobranza y de ahí va a salir el presupuesto de cobro. Luego del mismo presupuesto de venta vamos a sacar lo que es el presupuesto de producción y de ahí tenemos obviamente el de compras y el de pago, ¿sí? Avancemos un poco. El presupuesto de venta. Las características que tiene es que, bueno, como ya habíamos hablado, el pre significa antes. Voy a determinar lo que yo quiero ganar por mes en este caso. El sistema de este presupuesto consta de varios presupuestos, ¿sí? Que se deben hacer por paso. ¿Para qué? Es el sistema que yo les expliqué anteriormente, ¿sí? Es el que estamos desglosando uno por uno. Se debe poner números en las recetas. Nosotros necesitamos saber qué cantidades voy a manejar en estas recetas, ¿sí? Nosotros lo estamos haciendo acá para la receta de gastronomía, de cocinas regionales, pero podemos hacerlo con cualquier producto que nosotros deseemos vender, ¿sí? Para ver si es rentable o no la producción, o si tengo que agregar algo o no a mi producción. Obviamente siempre me lanzo con un producto y al pasar el tiempo con la misma ganancia puedo invertir para otro, ¿sí? Eso tenemos que tener muy en cuenta. Hay que ponerle número a lo que se desee vender. Es muy importante porque nosotros acá en este presupuesto de venta vamos a definir qué es lo que queremos vender. ¿Para qué? Para poder hacer un punto, ¿sí? Y analizar para que no tengamos pérdida. Obviamente tenemos que ver el punto de equilibrio, los sueldos a pagar, ¿sí? Todo es muy importante. Entonces, para eso vamos a hacer este análisis. Acá me va a dar lo que es el presupuesto de cobranza. Nosotros del presupuesto de venta vamos a pasar a lo que es el presupuesto de cobranza. Este presupuesto de venta es obviamente que sí, sale de lo de la venta, pero es como yo voy a cobrar, cómo yo decido cobrar mi producto que estoy vendiendo. Tenemos que tener en cuenta que a veces nosotros decimos, bueno, es mucho lo que me lleva, me pagas una parte ahora, me pagas una parte después, pero siempre todo eso queda en un lugar que se llama crédito, ¿sí? Hay lugares, por ejemplo, hoy en día ya no se hace, tenemos que tener en cuenta, antes sí se hacían y podías pagar podías amoldarte a un 50 y 50, ¿sí? Y te decían, bueno, la próxima te lo pago, pero ahora ya no, ahora todo es todo actual, ahora se ocupa mucho de transferencia, entonces todo eso tenemos que tener en cuenta, que tenemos muchas herramientas para poder utilizar en este presupuesto de cobranza. Nosotros de aquí tenemos el presupuesto de producción, que son las características también que tenemos que tener en cuenta. La cantidad de lo que yo quiero vender. ¿Para qué la cantidad que yo quiero vender? Para no estar en cero o en pérdida. Se puede ver que la existencia final,
¿sí? Menos la existencia inicial, nos va a dar la cantidad de que yo vendo. Obviamente si a mí me queda, yo llevo cierta cantidad de producto y vendo, pero no vendo todo el total, ¿sí? Eso me va a dar la cantidad de que yo vendí, el total, para poder sacar mis costos. Hay que tener en cuenta que si no tengo existencia, igual puedo producir, o sea, puedo producir siempre desde cero. El presupuesto de compra es donde sale del presupuesto de producción. Nosotros necesitamos hacer la compra para ver y tener en cuenta qué cantidad quiero producir. Vamos a lo mismo, puedo tener existencia inicial y puedo tener existencia final, ¿sí? Acá vamos a debatir si yo puedo y quiero acumular materia prima. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo compro 1 kilo de azúcar y digo, bueno, yo para la próxima producción necesito 1 kilo de azúcar, bueno, digo, ahora me llevo 2. Entonces acá estoy acumulando existencia, ¿sí? ¿Existencia de quién? De materia prima. ¿Para qué? Para que me sirva para el siguiente presupuesto, que sería el de pago. Yo acá en el presupuesto de pago voy a tener que realizar, dependiendo de las cantidades, de recibir ciertos beneficios o no. Ya habíamos hablado algunas veces cuando vos compras mucha mercadería o mercadería en cantidad, a veces el proveedor te dice, bueno, está bien, te doy 50 y 50. Obviamente ya no se hace como hemos hablado. Algunos sí, por ahí no llegas con el saldo y te dejan un saldo, un pequeño saldo para cancelar, qué sé yo, de acá a 3, 4, 5 días. Pero generalmente hoy en día estamos trabajando todo con lo que son transferencias bancarias, débitos, ¿sí? Entonces ya muchos de estos beneficios ya no se gozaría. Acá es donde vamos a pagar la materia prima, todos los materiales que nosotros vamos a ocupar, la mano de obra, los GIF, ¿sí? El uso de los GIF acá es muy importante, pues yo tengo que pagarle a un proveedor. Nosotros tenemos acá también los gastos de comercialización, los gastos de administrativos, tenemos que tener en cuenta los proveedores también, me estaba olvidando, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo tenga un flujo de caja proyectado, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que del presupuesto de cobranza y de pago voy a tener un flujo proyectado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo un saldo inicial o una plata que yo tengo, ¿sí? La cobranza suma, ¿sí? Yo mientras que voy cobrando voy sumando a esta caja. Pero bueno, también tengo pago a los proveedores, entonces eso me va restando. O sea, es plata que entra, plata que sale. ¿Sí? Yo no tengo plata que esté quieta. Yo tengo que hacerla mover para poder que sea rentable mi negocio. ¿Sí? Los gastos administrativos, todo lo que yo tenga que ver con el tema de la producción, están reflejados acá, al igual que los gastos de comercialización. Por ahí si yo quiero algún folleto, alguna publicidad, yo tengo que tener en cuenta que todos esos gastos estén aquí. Los préstamos, pónganle que nosotros no lleguemos a cubrir lo que yo necesito o lo que yo tenía estimado para poder solventar mi negocio, entonces voy a tener que empezar a pedir préstamos. Estos préstamos, obviamente, si yo no tengo control de ellos, si yo no agarro y digo, bueno, ¿saben qué? Yo voy a hacer esto para no pedir un préstamo, yo voy a empezar a tener pérdidas, muchas pérdidas, ya que yo no solamente pago el préstamo, sino que también los intereses del mismo. Bueno, con todo esto, ¿sí? Recopilando, yo tengo que tener en cuenta que esto me da un saldo final de caja, que es el saldo que yo voy a tener al final para ver si yo puedo realmente solventar mi negocio, si es rentable o no es rentable. Los tipos de presupuesto. Nosotros tenemos 3 tipos de presupuesto. El presupuesto base cero es cuando yo puedo hacer ahora un presupuesto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La semana que viene digo, bueno, voy a hacer un presupuesto base cero. Es el mismo producto, nada más que voy a empezar de nuevo a hacer un presupuesto.
no sobre el viejo, no, lo voy a hacer totalmente desde cero como lo dice la palabra, ¿sí? Después tengo el presupuesto por programa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener varios puestos de venta, ¿sí? En cualquier lugar, y bueno, voy a ir haciendo un presupuesto por uno, un presupuesto por otro, ¿sí? Y al final el flujo de caja que voy a cerrar va a ser uno solo, ¿sí? Dependiendo los datos que me hayan arrojado en los diferentes lugares que yo tengo o que, bueno, manejo en este caso, ¿sí? Y el presupuesto de venta de incremento es el que vamos a manejar nosotros en este caso, ya que tenemos que tener en cuenta que si yo compro mercadería hoy, ¿sí? Cada mes generalmente nos suben un porcentaje, el 10, el 15, el 20, algunos hasta el 50. Depende mucho del tema de lo que es la suba del dólar, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta eso, que tenemos diferentes subas o suba de proveedores o se acabó la disponibilidad también, ¿sí? Eso también es muy importante. Entonces, bueno, para poder tener eso, esa disponibilidad, para poder realizar realmente el producto, tenemos que tener en cuenta este tipo de presupuesto, ¿sí? O por ahí me dice, yo necesito que me saques un presupuesto para acá enero o febrero. Los materiales que yo compre hoy en día no van a ser los mismos que yo compre en enero o febrero. Me refiero porque yo no sé si va a tener el mismo precio, si voy a poder conseguir la misma marca, ¿sí? Son cosas muy variables. Entonces, este presupuesto a mí me ayuda a hacer un presupuesto a largo plazo, ¿sí? Y con eso me puede ayudar a solventar el tema de mi negocio. ¿Para qué me sirve todo esto? Lo puedo ocupar como una previsión, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que es hacer algo antes para poder, proyectamos algo antes para ver si me es rentable o no. Analizar diferentes situaciones que yo pueda llegar a tener durante el proceso de mi proyecto, ¿sí? Anticiparme a todo lo que es el mercado, ya sea para abastecerme o no, ya sea para ver si subo los sueldos. Por ahí yo produje y me dio para cierto precio, pero al día siguiente subieron todos los precios, entonces bueno, yo me anticipo y bueno, no voy a tener pérdidas, sino que voy a tener una ganancia extra. Podemos tener en cuenta eso también. Se puede hacer cada vez que se quiera, o sea, yo puedo hacer un presupuesto ahora, mañana, de acá a 6 meses, ¿sí? Lo podemos hacer siempre para que me ayude a realizar las determinadas cosas que yo necesito. Esto debe ser simple, anticipado y concreto, ¿sí? No me tengo que poner en mucho gasto o en perderme en tantos números, porque no es lo ideal. Nosotros lo que necesitamos es algo conciso que me ayude a mí a determinar si es rentable o no mi mercado. Con esto yo voy a tomar decisiones, ¿sí? Esas decisiones que son importantes para lo que nosotros necesitamos. Bueno, espero que les haya gustado este video y que hayan entendido realmente para qué me sirve hacer un presupuesto o un sistema, ¿sí? Acuérdense, nosotros necesitamos proyectar para poder ganar. Por eso es que vamos a hacer un estudio previo.